Bien, bueno, entonces conversando un poco de la ansiedad, bueno, hasta cierto punto es normal preocuparse de vez en cuando al enfrentar situaciones de alto estrés, como hablar en público, en una entrevista, puede ser normal. Bueno, la pregunta, ¿cómo definir entonces la ansiedad desde el punto de vista clínico, ¿no? Y cómo se diferencia con la simple preocupación o estrés. La ansiedad se puede definir como una emoción que se desencadena como respuesta normal ante una amenaza o situación de estrés psicológico. Va a estar relacionada con la sensación de miedo. Cumple una función muy importante en la supervivencia de la vida de la persona en la sociedad. Si alguna persona afronta una situación peligrosa, la ansiedad desencadena una respuesta a veces hasta de lucha, de huida. Así que clínicamente se puede describir como un mecanismo de defensa normal, como una sensación de miedo, de temor, de inquietud, a veces hasta de desesperación, y que puede ser normal para la persona ante una crisis, ante un evento adverso o de peligro. Así que en casos extremos se puede derivar en un ataque de ansiedad o un ataque inclusive hasta de pánico. La ansiedad viene del latín ansietas, o sea, angustia, aflicción. Entonces, es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos, internos, que son percibidos por el individuo como una situación de amenaza o de peligro. Va a acompañarse este sentimiento desagradable o síntomas de tensión. Entonces, va a ser una señal de alerta que va a advertir sobre un peligro inminente y entonces va a permitir a la persona que se adapte con las medidas necesarias para poder enfrentarse ante esa situación de amenaza. Así el organismo pone en funcionamiento el sistema adrenérgico, o sea, de alerta roja, de estrés, de adrenalina, ante la situación de una amenaza real, ¿no? Que va a dar miedo y a veces hasta terror. Esto es normal, es una situación normal porque es una respuesta normal de la persona ante una situación de peligro. Ahora, si hay una posibilidad o una probabilidad de existencia de amenaza, sin que esto ocurra, solamente probabilidad, o sea, de amenaza, de peligro, entonces se activa como un sistema dopaminérgico de dopamina, ¿no? Y entonces entra en el organismo una situación de alerta amarilla, de alerta de prevención. Entonces son situaciones que se van a equilibrar de una forma dinámica, todos los sistemas adrenérgico, dopaminérgico, colinérgico, o sea, todo es una red complicada neurológica de respuesta nada más. Ahora, la diferencia con la preocupación y con el estrés, la preocupación va a ser también una emoción, una situación emotiva muy frecuente, normal, que surge cuando sentimos dudas, ¿no? Sobre el futuro de las cosas que tenemos que resolver, algo que va a ocurrir. Por eso que se llama preocuparse, o sea, te estás ocupando de algo que no ha acontecido. Estás haciendo una preocupación antes de tiempo, antes que se dé el evento en sí. El estrés que viene del latín apretar, es una reacción fisiológica, ¿no? Del organismo. Entonces entra en juego toda una serie de mecanismos de defensa para poder afrontar situaciones de amenaza. Generar signos y síntomas, puede generar signos y síntomas como, mira, de sudoración, inquietud, irritabilidad, taquicardia, palpitaciones, dificultad para respirar, hiperventilación, o sea, empieza a hiperventilar, respirar rápidamente, te puedes marear, puede estar tembloroso, temblores, sudorado, muy sudorado, y a veces hasta hipertenso, ¿no? A veces hipertensión, te sube la presión, y cefalea. Bien, esta pregunta, ¿qué papel juega la ansiedad en nuestra vida diaria y cuál es la función desde una perspectiva evolutiva? Bueno, mira, como la ansiedad, la preocupación, el estrés son mecanismos de defensa dinámicos, activos, variables, va a depender de los estímulos externos e internos y que se va a desarrollar y se van a procesar de una forma normal, natural. Estos procesos emocionales, condicionan experiencias, conductas, actitudes de adaptación y de aprendizaje hasta cierto punto, ¿no? Va a mantener entonces un desarrollo evolutivo diario, constante, dinámico, de supervivencia en el medio, ¿no? De conformar pautas, esquemas, paradigmas normales ante situaciones de emergencia en el entorno del individuo ante una sociedad, ante la sociedad general. Entonces preserva, de esa forma él va a preservar su integridad física, mental, social, cultural, moral e inclusive
espiritual. Son esos síntomas físicos, emocionales comunes de la ansiedad. Bueno, un estado ansioso normal es sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Palpitaciones, te aumentan pues. En esta pregunta, los síntomas físicos, emocionales comunes de la ansiedad. Mira, un estado ansioso normal puede generar sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿eh? A veces aumento hasta de la presión arterial, puede haber palpitaciones, temblores, sequedad en la boca, nerviosismo, miedo, temor, sensación de alerta, inquietud. Todo esto puede ser normal en un momento dado, agudo. Ahora, si exagera mucho la situación amenazante de peligro, entonces puede exagerar el cuadro y haber palidez, mareo, taquicardia, dolor de cabeza intenso, cefalea, hipertensión, micciones frecuentes, a veces hasta diarrea. Muy exagerado entonces, si se da la situación amenazante, entonces puede generar inclusive dolor precordial, dificultad para respirar, dificultad para dormir, falta de concentración. Si llega a agravarse el cuadro tal de hacerse muy intenso, casi descontrolado, bueno, mira, puede llegar a un nivel agudo, agravarse, desestabilizarse, entonces puede intensificarse y prolongarse en el tiempo, cronificarse a veces, y todo va a depender de la persona, de los estímulos internos, de los estímulos externos, de la situación de amenaza, de trauma. ¿Ok? La diferencia entre una ansiedad saludable y un trastorno de ansiedad va a estar en un nivel de estabilidad, de equilibrio, de adaptación, con reacciones emotivas normales, de ansiedad, reacciones de mucha preocupación, de estrés. Y entonces la persona responde adecuadamente a estos estímulos que a veces son intensos, ¿no? Necesarios inclusive hasta para la supervivencia misma de la persona en el medio ambiente, ¿no? Ahora, cuando sobrepasa los límites de la intensidad, de la situación prolongada en el tiempo, de alto impacto, situaciones de peligro muy apremiante, muy repetido, entonces puede haber muchos estímulos externos intensos, muchos estímulos internos propios de la persona muy intensos, y que puede condicionar inclusive un estado patológico de ansiedad, un trastorno de ansiedad, que entonces puede vivir una sensación difusa de angustia, de miedo, desesperación, distorsionando inclusive hasta la realidad misma de él, y puede llegar a una crisis de pánico, una desesperación, huida. Ahora, sin poder identificar a veces claramente el peligro o la causa de este sentimiento, de esta sensación de ansiedad, y que pueden surgir estímulos que, o sea, que no llegan a producir una sensación de ansiedad. Entonces, si estos estímulos no son propicios de generar un estado ansioso, no deben generar estado ansioso, entonces puede haber una situación patológica, donde una reacción anómala, exagerada ante un estímulo que no es un estímulo como para que llegue a un estado ansioso. Ahora, de esta forma, el estímulo o que supere la capacidad de adaptación de la persona, que supere la capacidad de respuesta del organismo, entonces aparece una reacción, una respuesta que no es adaptativa, que no se adapta, que es una reacción intensa, desproporcionada, y que inclusive interfiere con el funcionamiento normal y cotidiano de la persona, y que no llega a haber rendimiento eficiente, efectivo de la satisfacción de sus necesidades. Entonces, este trastorno de ansiedad entonces genera todo un cuadro sintomático, somático, psicológico, individual, característico propio de la persona. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas comunes de ansiedad entonces en la sociedad moderna? Mira, es multifactorial. Las causas, los desencadenantes de la ansiedad va a depender del individuo, de la persona, de su personalidad, de su estado de salud, de su integridad física, de su entorno familiar, social, laboral, de sus antecedentes en la niñez, en la infancia, de la escolaridad, de su oficio, de su profesión. Va a depender de los estímulos tanto internos como externos, múltiples estímulos. Entonces, eso va a depender de los diferentes tipos de amenaza, de peligro que puede generar entonces ese estado ansioso. Entonces, la intensidad, el tiempo, esa situación amenazante, el número de eventos, número de ocasiones en que puede ocasionar trastornos de ansiedad repetitivos que pudieran llegar a cronificarse. Ahora, a veces estos trastornos ansiosos pueden ser frecuentes, pueden ser
típico de una condición de enfermedad mental, psicótica. Puede haber una enfermedad crónica, un trastorno neurológico, consumo de sustancias tóxicas, trastornos metabólicos, una enfermedad sistémica inflamatoria, un estado carencial. Eso puede generarte inclusive entonces un estado ansioso. Ahora, estos factores que influyen, como la genética, la personalidad, la experiencia, hay que resaltar que el ser humano es un ente integral, dinámico, un individuo vivo, activo, reactivo, que conforma una unidad biopsicosocial, donde mantiene una información genética particular, con predisposición a algún tipo de reacción ante algún estímulo interno, externo, adverso, ¿no? Entonces va a desarrollar todo un esquema de personalidad que pueda ser dibujado con todos los estímulos externos, internos del medio ambiente y va alimentándose con todos esos estímulos intensos, con toda una serie de procesos de pensamiento y situaciones internas diversas y conlleva entonces a experiencias de vida diaria, cotidiana, diferentes, que se van creando todo un paradigma, ¿no? Múltiples experiencias de diferentes intensidades. Entonces va evolucionando en un proceso adaptativo de supervivencia, de resolución y